Saben que hoy en toda nuestra nación, y no sé si en otras naciones, se conmemora o se celebra la resurrección de Cristo. ¿Sí lo sabe? ¿O anda todavía pensando que solo son vacaciones? Así que tratemos de entender un poco de qué se trata este asunto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tratemos de explicar qué es lo que esto significa para nosotros y de qué manera nosotros tenemos que tomarlo, porque no es otra tradición, no es una conmemoración al aire, no es solo un recuerdo, sino que hay un poder en esto y hay un recordatorio, considero yo, constante de parte de Dios, y la forma en cómo Él vino a ganar una batalla que aparentemente estaba perdida. Y digo aparentemente porque esa era la intención de Satanás. Si ponemos atención en cada detalle antes de la muerte de Jesús y durante su muerte, si ponemos atención en cada una de estas cosas, nos daremos cuenta entonces que hay algo especial en cada paso que Jesús iba dando hacia la cruz, hacia la muerte, y cómo Él tiene, o Dios más bien, tiene el control de todas las cosas. Hay un momento en el que Satanás cree que todo está ganado para él. Y es interesante que el lugar donde fue puesta la cruz de Jesús se llame el monte de la calavera, ¿no? Es interesante que hasta en ese detalle Dios haya tenido cuidado de que la cruz fuese puesta sobre el símbolo de la muerte y asimismo avergonzarla y derrotarla. Así que Él tuvo cuidado de cada detalle. Las gotas de sangre o las primeras gotas de sangre que Jesús derrama sobre la tierra no son las gotas de sangre de los latigazos, sino son las gotas de sangre de su amor en el huerto de Getsemaní. Y comienza manifestando todo su amor hacia la humanidad. Y a lo largo de la escritura, tú y yo podríamos darnos cuenta cómo Dios ya tenía todo perfectamente planeado y trazado. Aún antes de que Dios hiciera al ser humano, ya Dios había pensado que quizás podía fallar. No era que Dios esperara que el ser humano fallara, pero Dios ya tenía todo trazado por si lo llegaba a hacer. Y es así que se registra el primer sacrificio en el huerto del Edén, cuando Dios tiene que tomar la piel de unos animales para ponerla en la desnudez del hombre y así cubrir su falla. Y hay características tan especiales de las que Dios tuvo cuidado a lo largo de todo este cumplimiento de su palabra y de cómo cubrir cada error del ser humano. Por ejemplo, ¿te habías puesto a pensar que el ser humano trata de tapar su desnudez y su vergüenza de su pecado con hojas de qué? De una higuera, ¿no? Y que cuando Jesús viene a la tierra, busca fruto, ¿en dónde? En una higuera, y al no encontrar, ¿qué sucede? Porque aquello que trata de encubrir tu pecado puede que no viva más para contarlo cuando la presencia de Dios viene. Y cada uno de estos detalles que tú puedes ver a lo largo de la escritura solo te hablan de una cosa, del sacrificio de Jesús.
Por ejemplo, después de 400 años de cautiverio del pueblo de Israel, Dios decide enviar un libertador. Y el libertador va con una vara delante de Faraón. Y todo comienza con una primer plaga. ¿Cuál fue la primer plaga que comenzó? La del agua en sangre, ¿no? Y cuando Cristo viene, su primer milagro es convertir el agua en vino. Y esto tiene una simbología. Porque cuando Jesús está cenando con sus discípulos antes de ser entregado, les dice acerca del vino: este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que la primer plaga comienza con la sangre y termina con la muerte de los primogénitos. Y así Jesús comienza haciendo su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, que tipifica su sangre del nuevo pacto, y termina con la muerte de él como primogénito de toda la humanidad. Cada característica en las Escrituras de cada suceso representa la muerte y la resurrección de Cristo, rescatando a una humanidad que no tenía esperanza. Pero vayamos a la Escritura y veamos una historia más en ella. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20. Amén. ¿Sabía usted que David representa a Jesús en la Escritura? Que José representa a Jesús en la Escritura. Y así hay varios hombres que representan a Jesús en la Escritura. Y cómo a través de la historia de ellos podemos darnos cuenta que Dios tenía todo perfectamente planeado. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Versículo 1 en adelante. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de cubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde de ¿cuándo? Qué interesante, ¿no? Así que David le está diciendo a Jonatán que va a haber luna nueva. ¿Sabías que Jesús muere en la luna nueva, cuando se va a celebrar la Pascua? Precisamente y exactamente es en la luna nueva, al momento de celebrar la Pascua, que Jesús también muere. Y David se esconde en un monte, dice, o en un campo por 3 días. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo,
ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, o nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento, ¿qué? Qué interesante, ¿no? Que otra vez le dice: mañana va a ser luna nueva y tu asiento va a estar vacío. Pero lo interesante es el tiempo que va a estar vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a ¿dónde? Junto a la piedra de Ezer. Inclina tu rostro. Padre, dale tu espíritu a tu palabra. Dale sentido para nuestro corazón. Dale tu esencia. Señor, da a cada uno de nosotros el mensaje que necesitamos en nuestro corazón. Da, Dios, a cada uno conforme a tu perfecta voluntad. Señor, y que tu amor se vea reflejado sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si Jesús no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería en vano. Nuestra fe sería en vano, porque todavía estaríamos nosotros sumergidos en nuestros delitos y pecados. Así que cada año, cuando celebramos la Pascua o celebramos la resurrección de Jesucristo, vemos que hay una sociedad que sigue reduciendo esta historia tan importante y tan trascendente a solamente un acto histórico, a solamente un personaje que hizo algo que para algunos es importante, que para algunos es demasiado importante y para algunos tiene trascendencia, pero que para otros no. Es una celebración en la cual por costumbre ya lo han estado haciendo una y otra vez y se enfocan solamente en algo habitual. Sin embargo, la iglesia ha comenzado a acostumbrarse a vivir sin el poder de esa resurrección. Y cuando digo que la iglesia se ha acostumbrado a vivir sin el poder de la resurrección, me refiero a que ese poder de la resurrección, si la muerte de Jesús sucedió y trajo consigo tantos beneficios y trajo consigo una victoria que tú y yo no podíamos ganar, es entonces que no podríamos resumir todo esto en una simple fábula o en una simple costumbre o en algo que habitualmente se hace solo porque así nos lo enseñaron tradicionalmente, sino que debe de tener el peso y debe de tener la trascendencia
para que en nosotros pueda ese poder de la resurrección ser funcional. Porque cuántas veces nos hemos sentido que ya es el fin de nuestro tiempo, o quizás el final de nuestra vida espiritual, o el final de un matrimonio, o el final de algo que soñamos con hacer, y teniendo el poder de la resurrección para tener más oportunidades, para tener una nueva oportunidad, para levantarnos de la condición en la que hemos caído, hemos decidido muchas veces quedarnos en esa condición. Porque desconocemos que el poder de la resurrección no solamente actúa en cosas que tienen que ver con lo espiritual o que tienen que ver con la muerte física, sino que actúa sobre todas aquellas cosas que quizás al paso del tiempo van muriendo, como nuestros sueños, como el interés por hacer algo, como nuestros proyectos. Si bien es cierto que Dios actúa sobre la voluntad que el ser humano tiene, también es cierto que el poder de la resurrección está ahí, vigente para todos nosotros, que está ahí, palpable para todos nosotros. Que el poder de la resurrección no se resume en una fábula. No puede quedar solamente como algo que sucedió y al tú y yo aceptar a Cristo, creemos que ya con eso es suficiente. Si el poder de la resurrección fuese suficiente solamente con aceptar a Jesús, Jesús no habría dicho que cualquiera que quiera seguirle debe tomar su cruz cada día y comenzar a seguirle. Así que si lo que hacemos cada día no es tomar la cruz de Jesús y seguirle, entonces no estamos listos para tener parte con el poder de la resurrección. Porque el poder de la resurrección solamente actúa sobre aquello que está muerto o que se entrega voluntariamente. El sacrificio era un acto voluntario. Y en el sacrificio, el animalito que se ofrecía era el que era revisado. Si tú traías un becerro, se revisaba al becerro, se revisaba al cabrito y no revisaban a la persona que había pecado. Lo mismo pasó con el sacrificio de Jesús. Quien fue examinado fue Jesús. Tomó el lugar de nosotros para que nosotros no tuviésemos que atravesar por algo que quizás no íbamos a poder pasar, como un filtro, por algo que quizás no íbamos a dar la medida exacta para poder llegar a obtener lo que necesitábamos obtener. Así que el poder de la resurrección, cuando hablamos de la resurrección, hablamos del suceso que le da toda la veracidad y todo el soporte a la fe que tenemos como hijos de Dios. Todo el sustento de la fe cristiana se encuentra en el poder de la resurrección. La historia de la resurrección es uno de los sucesos que más veces se cuentan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La historia de la resurrección está plasmada una y otra vez a través de la vida de hombres como David, como José, como Moisés. Porque es precisamente el poder de la resurrección lo único que puede darnos todo lo que necesitamos. Lo único que puede proveernos de todo aquello que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Porque ni siquiera podemos añadirnos segundos de vida. Porque ni siquiera podemos añadirnos un centímetro más a la estatura. No podemos hacerlo. De manera que si leemos con cuidado,
vamos a notar que Jesús muere en la época señalada en el pueblo de Israel como el inicio de la Pascua, que era marcado por la luna nueva. Pero también en la porción que leímos notamos que la palabra ausente de David se iba a ausentar por 3 días y habría un lugar vacío. ¿Sabías tú que cuando Jesús muere hay 3 días en los que la tierra queda totalmente desprotegida? En los que el lugar de Jesús queda vacío. Por 3 días Satanás pudo hacer todo lo que se le pegó su regalada gana, porque no había ni Hijo de Dios ni Espíritu Santo sobre la tierra. Así que la palabra profética que está revelando David, la historia de David y la historia de Jonathan, nos dice entonces que el cumplimiento de toda esta profecía vino a suceder con Cristo Jesús. Y después de ello dice que Jonathan le dice a David: solo haz algo por mí. Permite que mi descendencia encuentre tu gracia. ¿Te digo algo? Tú y yo éramos parte, simbólicamente, de esa descendencia de Jonathan, que no merecía rescate, que no merecía gracia y misericordia, pero que cuando Jesús vuelve y toma su lugar a la diestra del Padre, Jesús decide hacer misericordia con nosotros. De la misma manera que David preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Quedará alguien de la descendencia del rey a quien yo pueda beneficiar? Y alguien dijo: sí, queda uno y se llama Mefiboset, pero está lisiado de las piernas. Así nos encontró Jesús a nosotros, sin poder caminar, sin un rumbo fijo, llenos de errores, quizás de heridas, de complejos, llenos de una mentalidad de derrota, con una mentalidad de no merecer absolutamente nada, y que quizás Satanás sigue utilizando hasta hoy en día para amedrentar a muchos de nosotros. No lo mereces, no eres digno, no estás a la altura, no vas a poder hacerlo, estás loco, se te ocurren puras tonterías. Ahora, ¿con qué me vas a salir? Siempre sales con algo espiritual. Ahora, ¿qué te dijo Dios? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y por qué tienes que hacer esto? ¿Y por qué tienes que hacer aquello? Y todas las cosas que Dios va poniendo en el corazón del hombre para darle al hombre el final que éste necesita, quizás a muchos les suenen como una locura. Pero es precisamente así como actúa el poder de la resurrección. Porque antes de que hubiese poder de la resurrección, hubo una renuncia a todo. Jesús renunció a todo su poder, a todo su reino, para poder recuperar todo lo que Satanás le había robado al hombre cuando éste fue puesto en la tierra. Así que Dios viene y establece su reino. Dios viene y pone un huerto llamado Edén, y a través de ello le da la autoridad al ser humano para estar sobre la tierra. Pero Satanás viene y roba esa autoridad, y Dios tiene que venir con alguien que tenga una autoridad mayor y que tenga que recuperar nuevamente lo que el ser humano perdió. Y vuelve a haber esa conexión entre el cielo y la tierra. El poder de la resurrección es que Dios, a través de esto, nos da una segunda oportunidad. Quiero recordarte una última historia y con esto voy a terminar. Hay una historia en la Escritura de un hombre llamado José. Y José está en la cárcel. Y está en la cárcel con 2 personas muy interesantes.
Una es un copero y la otra es un panadero. Y ambos tienen un sueño. Y José interpreta los sueños del copero y del panadero. Pero es interesante cuando interpreta el sueño del copero, porque el copero ve en su sueño 3 sarmientos. Y José le dice, estos 3 sarmientos son 3 días. Y luego vio una vida que miles de años después fue exprimida, porque dice que de estos sarmientos había un racimo de uvas, y de esas uvas eran exprimidas y salía el jugo de ellas en una copa que representa el vino. Y otra vez se representa el sacrificio de Jesús siendo exprimida hasta la última gota de su sangre. Y José le dice al copero, después de estos 3 días vas a salir de esta cárcel y vas a recuperar tu lugar de trabajo donde antes estabas al lado del rey. Lo que Jesús hizo fue dejarse exprimir hasta la última gota de su sangre para que tú y yo recuperáramos el lugar que nos correspondía en el reino con su Padre. Así que el poder de la resurrección solamente puede actuar cuando tú y yo cedemos toda nuestra vida para que sea su sacrificio, para que sea su sangre, para que sea su gracia, para que sea su favor, para que sea precisamente el pago que Él hizo, lo que nos dé a nosotros el resultado que necesitamos. Porque si no fuese por su sangre, porque si no fuese por su gracia, quizás hoy tú no habrías tenido la fuerza en tus piernas para levantarte. Porque si no fuese por su gracia y por su favor, quizás esta mañana ni siquiera estuvieras vivo. Porque si no fuese porque tiene un plan magnífico para tu vida, quizás tú debiste de haber muerto en lugar de otra persona el día de hoy. Muchos anoche se acostaron a dormir sin siquiera darle gracias a Dios por un día que tuvieron magnífico. Y mucha gente que quizás sí lo hizo, hoy no despertó. Pero está seguro de algo: el poder de la resurrección que actúa cada día sobre tu vida te sigue dando la oportunidad de presentarte delante del Padre y de seguir diciendo: tienes un nuevo día, aprovéchalo al máximo para lo que yo quiero hacer contigo. ¿Sabes cuánta gente piensa que va a seguir teniendo una oportunidad y que al día siguiente va a seguir haciendo sus planes? Incluso nosotros tenemos la fe suficiente cuando le decimos a alguien más hasta mañana, ¿no? Te despides de alguien y le dices, bueno, nos vemos mañana. Tienes la fe suficiente de que te vas a levantar mañana. ¿Por qué no tenemos la fe suficiente de entregarlo todo para Él? De saber que Él se va a hacer cargo de cada área de nuestra vida. ¿Por qué no tenemos la fe suficiente de rendirlo todo ante Él, de tomar la cruz y de seguirlo voluntariamente? Si hay algo que Dios está anhelando de la humanidad, es encontrar adoradores en espíritu y en verdad. Pero el adorador sabe cuándo es el momento del sacrificio, sabe cómo se ofrece, sabe en qué momento se ofrece, sabe la forma que se ofrece.
y sabe que es voluntario, que no puede ser forzado. Ponte de pie, por favor.